días. Mi nombre es Julián Juste y soy el gerente y a la vez representante de la familia titular de los Toros de Guisando y por otro lado el Monasterio San Jerónimo de Guisando. Los toros son 4 figuras zoomorfas de época celta, de época vetona, y el monasterio son las ruinas del monasterio y las cuevas de San Jerónimo de Guisando, uno de los monasterios fundacionales de la Orden de San Jerónimo. Lo primero que debo decir de ambas visitas es que son al aire libre. En cuanto a las medidas, el freno que tuvimos con la pandemia, pues por un lado se debió a el cierre perimetral de las distintas comunidades autónomas. Nosotros estamos en Castilla y León, pero muy cerca de Madrid, y durante un tiempo pues perdimos los visitantes de Madrid. En un primer momento lo que hicimos fue adaptarnos en los toros de Guisando y en el monasterio, en los toros, por un lado con presencia de hidrogel, controlar el número de visitantes en el recinto. Es un recinto al aire libre, como decía antes, de media hectárea, o sea, suficientemente grande, pero dejábamos entrar máximo 20 personas, y distancia social. En cuanto a las visitas al monasterio, pues sobre todo distancia social. Hay 2 tipos de visitas al monasterio: las visitas en lanzadera y las visitas a pie. Siempre son visitas guiadas. Las visitas a pie tienen una excursión de aproximadamente una media hora desde los toros hasta el monasterio, que se van dando por en medio de un bosque. Y lo que se ve arriba en el monasterio también es todo al aire libre, porque se ha volcado toda la visita en sí a jardines, claustros, ruinas de iglesia, cuevas, ermita, pero todo son ruinas y salvo 4 edificios que sí que tienen tejado, el resto es siempre al aire libre. Entonces se prima la distancia social. Eso sí, en la lanzadera es obligatorio llevar mascarilla durante el recorrido que les sube desde los toros hasta el monasterio. En cuanto al tema de la digitalización, nosotros ya estábamos completamente digitalizados. O sea, nosotros tenemos 2 webs, tanto la de www.torosdeguisando.org como la de www.monasteriodeguisando.es, en las cuales ofrecíamos todas nuestras posibilidades de visitas. Las visitas a los toros es un horario en el cual los toros están abiertos y la gente accede allí y puede comprar la entrada, la audioguía, los folletos, lo que quiera, algo de merchandising también. Y en cuanto a la visita al monasterio, siempre son guiadas y tenemos en la propia página web una pasarela de pago que tenemos vinculada con Buqueo, que es un sistema de visitas, y allí pues se van abriendo los grupos y la gente va aplicando esos grupos y solamente tiene que presentarse allí ya con su entrada normalmente ya comprada. Y cualquier duda o consulta que quieran trabajar con nosotros, pues encantadísimo de contestarlas. Es en la web del monasterio de guisando.es. Tenemos un correo electrónico también que es visitastorosguisando@gmail.com. Y bueno, eso es un poco todo lo que quería comentar.